Hola, bienvenidos. Esta es la sesión número 5 de Matemáticas 3. Hoy vamos a ver algunos conceptos y nos vamos a enfocar sobre todo en pendiente de una recta. Pues bien, para empezar esto, durante todo el transcurso del semestre vamos a ver lo que son lugares geométricos. Nuestro concepto de lugar geométrico es conjunto de puntos que cumplen con una misma propiedad o condición geométrica representada por una ecuación. A lo mejor es un poco difícil de entender. Durante el transcurso del semestre iremos viendo bien qué es un lugar geométrico. Algunos lugares geométricos que vamos a estudiar serán líneas rectas, circunferencias, elipses, parábolas, hipérbolas. Serán algunos de los lugares geométricos que estaremos estudiando. ¿Por qué decimos que son lugares geométricos? Pues bien, porque cumplen con la condición de aquí, que es ser un conjunto de puntos unidos para formar estas figuras que vemos aquí, todas estas, unidos y que se pueden representar mediante una ecuación matemática, la cual poco a poco iremos estudiando. La primera que vamos a ver de ellas será la línea recta. La línea recta es un conjunto infinito de puntos unidos en una misma dirección que se compone de segmentos infinitos que son las pequeñas líneas que unen dos puntos. Es decir, que si yo empiezo a poner puntitos, si los pongo separados no parece una línea recta, pero si pongo en medio algunos, ya se va pareciendo más a una línea recta. Y si poco a poco voy uniéndolos cada vez más, voy poniendo puntitos uno tras otro detrás de ellos, se irá viendo más como una línea recta, hasta que al unir una cantidad infinita, pues vamos a llegar a algo más o menos así, lo cual nos provocaría una línea recta. Bien, vamos a ir borrando estas partes de aquí que ya no vamos a utilizar. Vamos borrando esto de acá y nos vamos a enfocar en el primer concepto que vamos a ver de línea recta. El primer concepto que vamos a ver de una recta es la pendiente. La pendiente es la inclinación, de una recta, es la tangente del ángulo de inclinación de una recta. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una recta aquí, su tangente es este ángulo de aquí. ¿Qué tan inclinada está con respecto al eje X? Eso es la tangente. Para ello veremos un ejemplo. Vamos a pensar que nos piden obtener la tangente de una recta. Vamos a poner con otro color. Pues bien, vamos a suponer que nos piden obtener la tangente de una recta que pasa por dos puntos. Nos ponen dos puntos por los cuales pasa la recta. El primer punto vamos a ponerle que es el 5,8 y el segundo punto vamos a ponerle que sea el punto menos 1,6. Pues bien, vamos a recordar cómo se grafica. Buscamos el 5 de manera horizontal y de manera vertical el 8 y ahí ponemos un punto. Le pongo que es el punto A. El punto B está en el menos 1,6. Ahí pongo mi segundo punto. Los uno, los voy a unir. Y esa es solamente una parte de la recta. Una sola partecita, no vemos toda, vemos una parte. Cuando vemos una parte se le llama segmento de recta. Pues bien, ese segmento de recta tiene una inclinación, tiene un ángulo pequeño como podrán observar con respecto al eje X. Para obtener ese ángulo vamos a utilizar una fórmula. La fórmula que vamos a utilizar es la fórmula de M. M es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Pues bien, recordemos que cuando tengo
puntos o coordenadas, la primera parte se llama X y la segunda Y. Aquí tengo 2 puntos, por lo tanto al primero le pongo el 1, al segundo le pongo el 2. Y ya nada más basta con sustituir en mi fórmula. Y2 son 6 menos Y1 que es 8 entre X2 que es menos 1 menos X1 que es 5. Pues bien, 6 menos 8 me quedan 2, menos 1 menos 5 me va a quedar menos 6. Acá arriba también negativo. Menos 2 entre menos 6, lo cual es igual a 1/3 positivo. ¿Por qué? Porque los dos son divisibles entre 2. Y recuerden que si tenemos negativo y negativo, se convierte en positivo. Por lo tanto, la inclinación pendiente o la M de esta recta es igual a 1/3. Muchos se preguntarán que cuando tenemos inclinaciones o grados, normalmente no los damos con número, se dan en ángulos. Pues bien, siguiendo el concepto de pendiente, decimos que la pendiente es la tangente de un ángulo, que en este caso la pendiente fue 1/3. Si yo la quiero en grados, quiero el ángulo, por lo tanto tengo que aplicar entonces un despeje y me quedaría tangente a la menos 1 de 1/3, lo cual lo voy a hacer en mi calculadora. Escribo, dependiendo de la calculadora que tengamos, por ejemplo la tecla second o la tecla alt, la tecla tangente para que me aparezca en mi pantalla tangente a la menos 1 y ya pongo 1/3. Y resulta en 18.43 grados. Es decir, la tangente de esta recta es 1/3, o también puedo escribirlo como 18.43 grados. Y es así como llegamos al final de esta sesión, donde vimos entonces el concepto de lugar geométrico, mencionamos algunos, el concepto de línea recta, el concepto de pendiente, esta fórmula que es bien importante tenerla en cuenta, que es la que nos va a dar la pendiente, y cuando queremos convertir una pendiente a grados, pues simplemente ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recuerden en su calculadora, dependiendo qué calculadora tengan, probablemente tengan que oprimirlo así. Es la tecla Shift, tangente, para que aparezca esto en su pantalla. Dependiendo la marca de su calculadora, esa tecla variará. En algunos podrá ser que en vez de Shift aparezca esta tecla y luego la tecla tangente. Pero el resultado debe darles 18.43 grados. Bien, eso sería todo. Nos vemos.